Bienvenido, bienvenida una vez más a nuestro curso de Doctrina Bíblica Cristiana. Llevamos ya varios cursos y gracias por permanecer aquí, esperando que continúes pues hasta el final de esta jornada de nuestro curso sobre Doctrina Bíblica. Hoy traemos un tema diferente, que es el tema sobre lo que encontramos en la Biblia como referencia que muestra que las escrituras son inspiradas por Dios. Como estamos viendo que la Biblia es inspirada por Dios, entonces quiero traer ahora algunas evidencias que muestran que lo que la Biblia dice es real y tiene cumplimiento. Lo hemos visto en muchas de las escrituras y creo que mencionamos en el curso anterior, en el tema anterior, que hay muchas profecías que se cumplen, que vienen cientos de años antes de Cristo, la pronunciaron los profetas y tuvieron su cumplimiento. Muchas de estas profecías se cumplen en Jesucristo. Entonces, vamos a ver, entre esas profecías, vamos a ver algunos de ellos. Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, que se cree que hay algunas 300 profecías que hacen referencia a Jesucristo. No vamos a ver 300 evidencias, pero vamos a ver unos cuantos textos bíblicos que muestran que la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo y que ha tenido fiel cumplimiento, principalmente en la persona de Jesucristo, porque esas profecías son muy importantes, ya que vienen anunciadas de muchos años atrás y se cumplieron absolutamente todas en la persona de Jesucristo. Entonces, es importante, miren, que cada uno de ustedes vayan tomando nota, que vayan con su Biblia a mano y cada uno de estos textos bíblicos lo resalten, tengan un resaltador a mano, porque lo importante de estas clases y de esta doctrina es que usted pueda hablar con seguridad y esté plenamente seguro, plenamente segura en qué usted ha creído. Si estamos hablando de que la Biblia es la palabra de Dios, entonces todo lo que hemos estado enseñando aquí es importante. Por lo tanto, usted debe tener claro en las escrituras dónde se encuentran esos textos bíblicos que hablan sobre profecías que se cumplieron y es muy importante que usted la marque, la resalte en su Biblia. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que han tenido cumplimiento en la vida de Cristo. Tenemos, por ejemplo, número 1, que es descendiente de la tribu de Judá. Cristo es descendiente de la tribu de Judá. Y nos dice Génesis capítulo 49, versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mano de entre sus piernas, hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien los pueblos deben obediencia. De quien está hablando aquí, obviamente, es de Jesucristo. El cetro era como si fuera ese bastón que usaban los reyes, los faraones, estas personas de autoridad que representaban autoridad. Entonces, cuando dice que el cetro no se apartará de Judá, quiere decir que en Judá habrá rey para siempre. ¿Y quién es nuestro rey para siempre? Se llama Jesucristo. Por lo tanto, en Cristo, que es descendiente de la tribu de Judá, tiene cumplimiento esta palabra, ya que Cristo es Rey de Reyes por todos los siglos. Lucas capítulo 3, versículos 23 al 38, tiene cumplimiento esta profecía, estas palabras que vemos en Génesis. Dice: Jesús, al comenzar su ministerio, era como de 33 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatía,
hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá. Aunque lo dejé hasta ahí, hijo de Judá, pero ese no es el Judá a quien se refiere, sino que es bueno que usted continúe leyendo lo que es esta cronología o descendencia de Jesucristo, que usted lo siga leyendo hasta el final, hasta donde llega, y obviamente lo encontrará hasta Judá, de quien se habla en el versículo anterior. Entonces vemos la profecía y vemos el cumplimiento. La profecía de Miqueas, por ejemplo, capítulo 5, versículo 1, se cumple en la vida de Jesucristo en Mateo, capítulo 2, versículo 1. Fíjense, dice Miqueas 5:1, y tú, Belén Efrata, tan pequeña entre los clanes de Judá. Dijimos que Cristo viene de la tribu de Judá. De ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado, a un tiempo inmemorial. Luego en Mateo 2:1 nos dice, cuando nació Jesús en Belén, en Belén de Judá. O sea que tiene ahí, vemos el cumplimiento. Eso es imposible que ocurra, de que cientos de años antes unas palabras que haya dicho un profeta venga a tener cumplimiento en la vida de alguien, tantas profecías, y sin que la mano de Dios esté allí, sin que sea inspirado por el Espíritu Santo. Esto muestra de que realmente la Biblia no es un libro común, sino que es inspiración divina. Otro versículo es Isaías 7:14, que encontramos su cumplimiento en Mateo 1:18. Nos dice Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llevará por nombre Emmanuel. Y en Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y sabemos, por ejemplo, en Mateo, que el nombre de Cristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Aquí vemos el cumplimiento también de esta profecía. Veamos otro, es la matanza de los niños en Belén. Esto fue terrible realmente, y cuando leemos la historia de Jesús, vemos que a Jesús intentaron quitarle la vida desde que nació, porque se dio orden, y muchos niños murieron tratando de evitar el nacimiento o el crecimiento de Jesucristo. Vemos que en Jeremías eso fue profetizado, Jeremías 31:15. Así habla el Señor, escuchen, en Ramá se oye lamentos, llanto de amargura es Raquel que llora a sus hijos. Ella no quiere ser consolada porque ya no existen. Y en Mateo 2:16 vemos que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Cuando Herodes se da cuenta de que los magos no regresarían para darles la noticia de que había nacido el rey, entonces Herodes se enfurece. Obviamente fue plan de Dios que sucediera de esta manera, con el caso de que Herodes no recibiera la información del nacimiento de Cristo, porque Herodes iba a atentar, obviamente como lo hizo, contra Jesucristo. Pero fíjense que aquí tuvo cumplimiento la palabra de Dios cuando Herodes manda a matar todos los niños de la edad que él más o menos consideraba en la que oscilaba Cristo, el rey, como le dijeron los magos. Y entonces los ángeles de Dios protegieron a Jesús. Y aquí vemos también el cumplimiento de la palabra de Dios. También tenemos otra profecía que fue la huida hacia Egipto.
En Oseas 11:1 nos dice: cuando Israel era mucho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. En Mateo capítulo 2 versículo 14 vemos que José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Huyeron a Egipto, claramente protegiéndose de Herodes. También vemos la otra profecía, que es la predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Esta es otra profecía que tiene cumplimiento en Mateo capítulo 2 versículos 12 al 16. Son muchas las profecías que tenemos por aquí y que es importante que ustedes vayan, como les dije al principio, señalando estas profecías, porque es muy interesante poder conocer todo esto. Es muy interesante poder saber dónde se habla de Jesús en el Antiguo Testamento, y todavía más importante, dónde tiene cumplimiento la palabra de Dios. Vemos también la siguiente profecía, que es el desprecio del pueblo judío. Está profetizado en Isaías 53:3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Vemos que en Juan capítulo 1 versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero también nosotros vemos que cuando Cristo estaba siendo trasladado para ser crucificado, le escupían, lo escarnecían, lo rechazaban, le gritaban y lo golpeaban, le hacían tantas cosas que obviamente es parte de lo que vemos aquí en la profecía. Y es increíble cómo todavía existen personas que no creen, aun cuando ven las profecías, que todas se cumplen en Jesús. Hay quienes no creen que Jesús es el Mesías. Tienen a Jesús simplemente como un gran maestro o un profeta más, pero no como lo tenemos nosotros, como Dios, que tiene su cumplimiento, todas las profecías en él. Lo que estamos demostrando aquí es que la palabra es real, que es verdadera. Lo que estamos mostrando aquí es que las profecías del Antiguo Testamento sí se cumplen, tienen un cumplimiento, y que esto nos demuestra que las escrituras son de inspiración divina. Otra profecía que encontramos su cumplimiento, pues, es la entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino o un burro. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Es maravilloso, de verdad, que uno tiene que motivarse mucho cuando puede ver estas profecías de cientos de años antes y que tenga fiel cumplimiento, como lo vemos aquí en la persona de Jesucristo. Esto es para que nuestra fe sea cada vez más fortalecida y entendamos que lo que la Escritura nos enseña es real, y que no tenemos que tener duda, porque todo lo que la Escritura nos dice se cumple, tiene cumplimiento. Juan capítulo 2 versículos 13 al 14, allí vemos el registro del cumplimiento de esa profecía de Zacarías. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Fíjense que la misma Escritura lo dice también como está escrito, lo recalca, que ahí está el cumplimiento de esa profecía. Eso es sumamente maravilloso, y esto es parte de lo que a nosotros nos tiene que fortalecer más en nuestra fe, y tener la Biblia no como un simple libro. No podemos tener la Biblia como un simple libro que lo leemos cuando tenemos tiempo, que revisamos alguna palabra un día
No, si queremos estar fortalecidos en el Señor, la Biblia tiene que ser lo primero en nuestra vida para nosotros saber cuáles son los planes de Dios para nosotros, qué quiere Dios para nosotros. No es ir a buscar palabra por otro lado, no. Cuando usted quiera que Dios le hable sobre algún tema, lo que sea que esté pasando en su vida, que esté pasando en su entorno, lo que sea que usted quiera saber, donde primero tiene que ir a ver y consultar es qué dice la Escritura respecto a eso que usted quiere entender. Porque todo lo que tiene que ver con el ser humano lo encontramos en la Biblia. Y como estamos viendo que la Biblia es palabra de Dios, entonces si yo quiero que Dios me hable, no tengo que esperar que venga un ángel del cielo o que me revele en sueño o que me diga, no, es que esa es la palabra de Dios y ahí es donde yo tengo que ir. Es a la Escritura donde yo tengo que ir, porque de ahí es donde Dios me va a hablar. Vemos que todo lo que está escrito tiene cumplimiento. El tema anterior que vimos también, que la Escritura es de inspiración divina, y vemos aquí cómo la palabra tiene cumplimiento en la vida, en la persona de Jesucristo, y todas las profecías que hay, incluso para los últimos tiempos, todo se va a cumplir. Vamos a ver otra profecía. Por ejemplo, tenemos que Jesús iba a ser traicionado por uno de los suyos. Y todos nosotros sabemos lo que pasó. Eso está profetizado en Salmo capítulo 41, versículo 10. Nos dice: hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. Eso es terrible. Eso es terrible. ¿Cómo podemos ver que tenía que cumplirse, obviamente? Porque el Salmo 41:10, miren cómo habla del propio Cristo, porque Judas fue quien traicionó a Cristo. Vemos en Marcos capítulo 14, versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Pero si buscamos otras palabras, cuando estaban cenando, Judas estaba metiendo su pan para comer, estaban todos juntos, estaban comiendo, y allí se narra cuando Jesús dice que uno de ellos le iba a entregar, y estaban comiendo juntos, y Judas era parte de los 12, de los íntimos de Jesús, y vemos que él fue quien traicionó a Cristo. Entonces ahí tuvo su cumplimiento. Luego tenemos otra profecía que nos dice: sería vendido por 30 piezas de plata. Zacarías 11:12 dice: yo les dije, si les parece bien, páguenme mi salario, y si no, déjenlo. Ellos pesaron mi salario, 30 ciclos de plata. Y lo vemos en Mateo 26:15, dice: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Esto es Judas buscando vender a Jesús, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Cómo no podemos nosotros creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el mismo Dios? ¿Cómo no podemos creer cuando las mismas Escrituras nos muestran tantas evidencias que es imposible de que haya un cumplimiento tan real como todas estas profecías en la persona de Cristo? Es imposible si no fuera palabra de Dios, porque Dios es quien conoce nuestro futuro. Otra profecía es el precio, que ese precio que se pagó por Jesús sería devuelto, y así mismo sucedió. Zacarías 11:13 dice: pero el Señor me dijo, echa al tesoro ese lindo precio, oiga bien, en que ha sido valuado por ellos. Yo tomé los 30 ciclos de plata y los eché en el tesoro de la casa del Señor. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice en Mateo 27:6?
al 7. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Fíjense que cuando Judas ve lo que le están haciendo a Cristo, él, queda compungido, porque realmente podría decir, Judas no esperaba que era la manera que iba a ocurrir con Cristo, porque él conocía a Cristo, sabía que Cristo tenía poder y que podía liberarse de ellos. Entonces Judas lo vende, pero cuando ve todo lo que se está haciendo con Cristo y que tiene ya una sentencia de muerte inminente, él va a devolver el dinero que tomó por la entrega de Jesús. Entonces es como si dijéramos: wow, se arrepintió de lo que había hecho, pero es que ya había una profecía de que eso iba a suceder y tenía que suceder para que tuviera cumplimiento la profecía. Entonces ese precio que Judas tomó por la entrega de Cristo fue devuelto, y esa profecía la tenemos en Zacarías 11:13. Fíjense qué tremendo es todo esto. Y vamos a ver, por ejemplo, otra profecía, que durante su juicio se mantendría en silencio. ¿Ve? Todos sabemos qué pasó cuando Pilato lo estaba entrevistando, cuando estaba siendo entrevistado Cristo, que él se mantuvo en silencio. Isaías 53:7 profetiza esto: al ser maltratado, se humillaba y ni siquiera abría su boca, como un cordero llevado al matadero, como una oveja muda ante el que la esquila, él no abría su boca. Y Mateo 26:62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Pero de todas maneras, aunque Cristo le dijera que él era el Hijo de Dios, lo que estaban buscando una forma de condenarlo más rápido. No era una forma como de decir: oh, tenemos aquí al Hijo de Dios. No, lo que estaban buscando era una forma de condenarlo más rápido, que por el mismo testimonio de Cristo fuera sentenciado, porque ya iban a tener como prueba que él había dicho eso, y ellos lo consideraban como una blasfemia. Entonces ellos buscaban que Jesús mismo dijera que él era el Hijo de Dios. No era para liberarlo y adorarlo, no, era para condenarlo y tener eso como prueba como ellos consideraban que eso era blasfemia. Entonces era lo que buscaban con esta presión que le estaban metiendo a Jesús para que él confesara. Tenemos otra profecía que nos dice que él sufriría por los demás. Cristo sufriría por los demás. Isaías 53, 4, 5, vemos ahí como nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, tremendo versículo este, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mateo 18:16, allí tiene el cumplimiento de esa profecía. Y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías. Eso es Mateo, por el profeta Isaías, que dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Quiere decir que Mateo conocía la profecía de Isaías y allí tuvo su cumplimiento. Esto es una confirmación de que esas palabras son el cumplimiento en Jesucristo. También tenemos la otra profecía que dice que iba a ser crucificado
con malhechores. Y eso sucedió. Isaías 53:12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Ve? Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, fue contado con los pecadores. Es decir, hablando de la muerte de Cristo, como los dos ladrones que estaban allí recibieron el mismo castigo, uno a su derecha y uno a su izquierda, fíjense que fue contado entre ellos como malhechor también. Y dice Mateo 27, 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y allí pues tuvo su cumplimiento. Esto es tremendo. Son muchas profecías, pero vamos a ver cómo podemos verla todas. Y es importante, recuerden, que la vayan marcando en su Biblia y que lo tengan bastante clarito todo esto por ahí. Sus manos y pies serían perforados, nos dice la Escritura en Salmos capítulo 22, 16. Allí se profetiza esa palabra. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Y Juan 20 es algo que todos conocemos, que Jesús fue clavado en sus manos y en sus pies. Allí lo vemos. Y acerca tu mano y métela en mi costado, porque allí también fue herido, y no seas incrédulo, sino creyente. Pueden buscar el texto completo, que está bien interesante. Otra profecía: sería escarnecido y despreciado. Ya nosotros vimos parte de lo que dice Isaías. Pero Salmo capítulo 22, 6, 8 dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele él, sálvele pues que él se complacía. Y Mateo 27 dice, 27, 39, 40, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Fíjense cómo le escarnecían a Jesús, y todo eso fue profetizado. Vamos a ver, avanzando acá, para que ustedes tengan los textos bíblicos y los identifiquen en su Biblia, los anoten, los resalten y que lo tengan bien pendiente, porque es importante que se lo aprendan cada una de estas profecías. La siguiente profecía es que le darían a beber vinagre, y eso lo hicieron cuando él estaba en la cruz. Observen ahí los textos bíblicos, la profecía en Salmo 69, 21. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Eso se cumple en Juan 19, 29. Otra profecía: su costado sería traspasado. Zacarías lo profetiza en el capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan capítulo 19 registra el cumplimiento de esta profecía. Dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahí tuvo su cumplimiento de que sería traspasado. Es imposible que todas estas profecías tuvieran cumplimiento en otra persona, tan real como en la persona de Cristo. Otra profecía es: sobre sus ropas echarían suertes, y lo profetiza Salmo 22, 18.
Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso está en Mateo 15:24. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Fíjense, esos son los soldados que están al pie de la cruz, que quitaron la ropa de Jesús y entre ellos se la estaban repartiendo. Y eso estaba profetizado que iba a suceder. Maravilloso, ¿eh? Ninguno de sus huesos serían quebrados. Fíjense, le rompían las rodillas, le rompían huesos a los que eran crucificados para que murieran más rápido. Esto hubiera sucedido con Cristo, pero como estaba profetizado que ninguno de sus huesos serían quebrados, entonces a Cristo no se lo hicieron. En Salmo 34:20 dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19:33 nos dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Es decir, que se la habían quebrado a los demás, a los dos que estaban con Jesús, le habían quebrado las piernas. Pero cuando llegan a Jesús y lo ven ya muerto, entonces no le quebraron las piernas, porque la idea era de que se muriera más rápido. Pero estaba profetizado que Jesús no le quebrarían ningún hueso. Así que ahí también tuvo su cumplimiento. Otra profecía es que iba a ser sepultado en una tumba de ricos. Hasta eso. Lean ahí Mateo 27, está el cumplimiento profetizado en Isaías 53 y encuentra su cumplimiento en Mateo 27, 57 al 60. Fíjense, hasta eso tenemos ahí el cumplimiento en Cristo. Vamos a seguir. Otra profecía es que resucitaría después de su muerte. Óiganme, ¿quién podía cumplir con estas profecías? Y que se anuncia incluso que moriría y que luego iba a resucitar, algo insólito que ellos nunca habían visto ni habían oído de que algo así pudiera ocurrir. Y fíjense que Salmo 16:10 dice, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Es decir, que haya descomposición de su cuerpo. Y Mateo 28:9 dice, aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Eso es después que él resucita. Pero vemos que cuando Jesús resucita hay muchísimas evidencias y testigos, muchos testigos que lo vieron después de su muerte, que resucitó, incluso lo vieron ascender al cielo. Es maravilloso todas esas palabras que encontramos aquí, su cumplimiento, cada una de estas profecías. También nos dice que ascendería al cielo. Es imposible que alguien cumpla con profecías como esta de resurrección y de subir al cielo si no es por inspiración divina estas palabras, estas profecías. Salmo 68:18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Y Lucas 24:50 dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Tremenda estas profecías. Cada una de estas profecías y estas palabras tienen que fortalecer nuestra fe cada vez más en nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro Señor, nuestro Dios, y que cada una de estas palabras se cumplen en Él, y es maravilloso. Entonces, de todas las profecías que hemos visto, tenemos aquí un resumen de ellas, que son, vimos unas 25 profecías aquí que tienen cumplimiento en Cristo. Dijimos la primera profecía, que era descendiente de la tribu de Judá. Ahí tenemos el texto bíblico, que su nacimiento sería en Belén, que su nacimiento sería de una virgen, que iba a haber matanza de los niños y se iba a atentar contra él.
La número 5, que iban a huir a Egipto. Luego de la predicación en Galilea y en las cercanías del río Jordán. Eso estaba profetizado, que iba a ser despreciado del pueblo judío, que iba a entrar en Jerusalén sobre un asno, sobre un burro, que también iba a ser traicionado por uno de los suyos, que sería vendido por 30 piezas de plata, el precio sería devuelto, durante su juicio se mantendría en silencio, sufriría por los demás, crucificado con malhechores, sus manos y sus pies serían perforados, sería escarnecido y despreciado, le darían a beber vinagre, su costado sería traspasado, sobre sus ropas echarían suertes, ninguno de sus huesos serían quebrados, y también que sería sepultado en una tumba de ricos, resucitaría después de su muerte y ascendería al cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo todo esto! Señores, esto es maravilloso y es que esto tiene que fortalecernos a nosotros, fortalecer nuestra fe, sabiendo que en quien creemos es alguien tan real como lo es nuestro amado Señor Jesucristo. Revisen cada una de estas profecías, analícenla nuevamente, estudienla, apréndanla, memoricen textos bíblicos, memoricen todas estas profecías sobre Jesús, y que nadie le pueda decir a ustedes que Jesús no es nuestro Mesías. Así que muchas bendiciones, de verdad. Finalizamos esta clase aquí y yo espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima clase. Esto está cada vez más bueno. Dios te bendiga.